Bienvenidos a este episodio especial de Cats and Yarns. Hoy, en el espíritu festivo de la Navidad, nos sumergiremos en la magia del crochet para crear algo verdaderamente encantador. Prepárense para aprender paso a paso cómo tejer una hermosa estrella de Navidad mágica. Un proyecto sencillo y lleno de brillo que adornará tu temporada navideña, así que toma tus ganchillos y comencemos a tejer la magia juntos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Antes de sumergirnos en este encantador proyecto, permítanme compartirles algunos detalles. Este patrón es ideal para principiantes, formado únicamente por puntos básicos y el especial picot de 3 cadenas. Su diseño se completa en solo 2 rondas y su tamaño dependerá del hilo y el ganchillo elegidos. Recomiendo hilos de algodón fino con ganchillos de 3 a 3,5 milímetros para obtener mejores resultados. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Tomamos el hilo por el extremo y lo envolvemos alrededor de los dedos. Formamos una X, sujetamos bien y pasamos la punta del ganchillo por debajo de la primera hebra. Enganchamos la segunda y la traemos por debajo de la otra. Tomamos hilo nuevamente y hacemos una lazada para sujetar, mientras retiramos con mucho cuidado los dedos. Allí queda formado nuestro anillo mágico. Podemos empezar a tejer dentro de él. Hacemos una cadena más para tomar altura, por lo tanto son 2 cadenas. Esas 2 cadenas cuentan como nuestro primer punto alto. Y dentro del anillo vamos a hacer 11 puntos altos. 1, 2, hasta terminar, logrando así un total de 12. A medida que vas tejiendo, te conviene ir arreglando la disposición de los puntos para que queden ordenados. Avancemos y nos encontramos al final de la ronda. Al terminar, debemos ajustar el anillo tirando del extremo del hilado. Y uno con un punto deslizado a la segunda cadena del inicio para terminar. ¿Ven? Ahí la ubico bien. Me ayudo con los dedos y hago ese punto deslizado para unir, cerrando así el círculo. Hago 3 cadenas al aire para formar uno de los lados del primer pico o punta de la estrella y un picot de 3 cadenas. Para lo cual se hace 3 cadenas al aire, pico en el tercero contando desde el ganchillo y hago un punto deslizado. Ahí queda formado el picot, ¿lo ven? Hago 3 cadenas al aire nuevamente para formar el segundo lado del pico de la estrella, salto en la base un punto alto y en el siguiente tejo un punto deslizado para unir.
Ahí está. Así formamos nuestro primer pico o punta de la estrella. Y repetimos la secuencia. 3 cadenas al aire para formar uno de los lados del primer pico. Un picot de 3 cadenas. Ahí está. Ahora picamos en la tercera contando desde el ganchillo para hacer nuestro punto deslizado. Y formamos el picot. Ahí va. 3 cadenas al aire para terminar el pico. Saltamos un punto alto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y ahí queda nuestro segundo pico de la estrella formado. ¿Sí? Otra vez. 3 cadenas al aire, nuestro picot de 3 cadenas, ahí va. Ahora picamos nuevamente en la tercera cadena haciendo un punto deslizado. Para terminar ese pico de la estrella hacemos 3 cadenas al aire más. Saltamos un punto alto y en el siguiente un punto deslizado. Y así queda nuestro tercer pico de la estrella formado. ¿Sí? Hacemos exactamente eso todo alrededor hasta terminar, así que vamos a avanzar. Bueno, acá estamos en el final, donde el punto deslizado lo usás para unir con la primera cadena de las 3 del inicio que hicimos y así terminar con la ronda. Ahí está. Ahora, si este adorno, si esta estrella la vamos a colgar en un arbolito, en vez de rematar, hacemos al aire 15 cadenas como para formar un cordón colgador que nos permita ponerlo en el arbolito. Unes ese cordón tejiendo un punto deslizado en la misma cadena de donde partiste. Así lo formas. ¿Ven? Ahí va. Así termina nuestra estrella. Obviamente debes rematar y esconder los sobrantes. Y como último consejo, si buscas agregar un toque extra de brillo a tu estrella, considera incorporar hilos metalizados o lentejuelas para un efecto festivo aún más deslumbrante. Experimentar con diferentes texturas y colores puede agregar un encanto único a tus creaciones navideñas. Así que no dudes en explorar y dejar volar tu creatividad. Y con esto hemos completado nuestra estrella de Navidad mágica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al tejer este encantador proyecto. Recuerden, la magia del crochet nos brinda la oportunidad de crear belleza con nuestras propias manos y llenar nuestros hogares de espíritu navideño. Que esta estrella tejida con cariño ilumine sus corazones y sus hogares en esta nueva temporada festiva. Les deseo a todos una Navidad llena de calidez, amor y creatividad tejida. Hasta la próxima. Y como siempre les digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.